Muy buenas tardes, compañeros maestrantes. Qué gusto saludarles por este medio nuevamente. El día de hoy vamos a seguir avanzando con los aspectos del curso de metodología de la investigación. Y en este sentido vamos a tener este video dos temas. Uno que es la técnica e instrumento de recolección de información y también vamos a poder observar lo que es la población y la muestra cuando tenemos que definir algunos aspectos de muestreo. En este sentido, vamos a iniciar, por lo tanto, con los aspectos conceptuales para que ustedes puedan ir avanzando en los aspectos que tenemos por acá. En este sentido, en primer lugar, comentarles que existen modelos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y en eso es donde nosotros debemos de partir preliminarmente qué tipo de modelo, técnica e instrumento queda más adecuado para el trabajo que nosotros estamos realizando. En este sentido, para la recolección de los instrumentos se debe tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, que esté claramente definido qué se busca y ser creativos en el diseño de cómo buscarlo. En este sentido, cuando hablamos de qué se busca, es cuando nosotros estamos recopilando la información y cómo la vamos a recopilar en este aspecto. En este caso, también definir las fuentes de información, las cuales podemos determinar que existen las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En primer lugar, las fuentes primarias se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio por medio de la observación, cuestionarios, entrevista, etcétera. En este sentido, quiere decir que nosotros podemos pasar nuestras propias boletas, ya sea o a través de lo que es el cuestionario, la entrevista o lo que pueda hacer la observación. Por eso se llama fuentes primarias, porque nosotros mismos somos quienes recopilamos estos datos a través de un trabajo de campo. Esa es la primera actividad. Luego tenemos las fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias es información obtenida desde documentos a través de historia, expedientes académicos, estadísticas, datos anteriores o un censo que nos permita a nosotros presentar la información en el trabajo de campo. Por lo tanto, aquí tenemos los dos primeros escenarios, qué es lo que buscamos y cómo lo queremos encontrar. En primera instancia, nosotros queremos recopilar nuestra propia información, hacemos la boleta, ya sea el cuestionario, la entrevista o la observación, y entonces esto se llama fuente primaria. Pero podría ser de que nosotros nos tengamos que apoyar entonces a través de algún otro tipo de documento que ya hizo esa recolección de información y nosotros solo la vamos a tomar para analizarla. En este sentido, sucede mucho con los trabajos que hacen en la maestría en consultoría tributaria, cuando alguna de sus variables son las sanciones económicas que coloca la SAT y analizan los números de sanciones y por qué fueron sancionadas las empresas en el año 2019, por ejemplo. Entonces, estos datos ya están recolectados por medio de un expediente que hizo la SAT. Entonces, por eso se apoyan de estos documentos. En este caso, queda claro que cada uno de nosotros va a tener un tipo diferente de investigación y cómo vamos a capturar esa información adecuada para obtener los resultados. Por lo tanto, vamos a tener acá también que vamos a poder construir nuestros propios instrumentos de recolección de datos. En este sentido, podemos encontrar instrumentos previamente diseñados, y en este caso son productos de otros estudios cuya validez y confiabilidad ha sido comprobada. Por ejemplo, ya tienen validados algunos test, que es el test de inteligencia, el test de motivación, el test de estrés laboral. Todos estos test los han elaborado psicólogos clínicos que han determinado que utilizando estos test se puede medir este tipo de variable que tenemos por acá. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos dentro de nuestra variable un tema que ya cuenta con un test validado, quiere decir que lo podemos nosotros utilizar. Si no tenemos un test validado, va a pasar la segunda situación, que va a ser diseñar un instrumento. Y en este caso debe estar ajustado a las necesidades, por lo tanto, que responda a los objetivos del general de la investigación,
los objetivos específicos, que responda o acepte o rechace la hipótesis y que le dé respuesta a las preguntas de investigación. En este caso, a lo mejor en nuestra maestría en Administración Financiera todavía no tenemos test validados para nuestras variables, costos de producción, rentabilidad, utilidades y algunos otros elementos. No así como lo que sucede en la maestría de recursos humanos, que vemos nosotros que sí hay un gran número de test validados acá. Pero si no tenemos esos test validados, podemos nosotros generar nuestro propio test y esto lo vamos a hacer en metodología de la investigación 2 el otro año cuando tengamos este curso. Por lo tanto, acá en este tema solo dejamos indicado qué tipos de instrumentos y técnicas vamos a utilizar para la recolección de la información. Por lo tanto, vamos a observar nosotros qué es una técnica. En este caso, es una estrategia que sigue el investigador para recolectar los datos. Y cuando hablamos de el instrumento, es la herramienta que usa el investigador para recolectar los datos. En este sentido, quisiera hacer la referencia que la técnica es lo general y el instrumento es lo específico. Por lo tanto, la técnica va a tener sus respectivos instrumentos. Solo tenemos que definir qué técnica vamos a utilizar y posteriormente definir qué tipos de instrumentos vamos nosotros a poder aplicar. Por lo tanto, diremos que la técnica incluye el instrumento que nosotros vamos a aplicar acá. En este sentido, vamos a observar esta diapositiva en donde vemos nosotros o vamos a demostrar cuáles son las diferentes técnicas que podemos utilizar, cuáles son los instrumentos y de qué medios se apoya para recopilar la información. Una de las primeras técnicas muy utilizadas en la investigación es la observación. Vean que esa es la técnica. Entonces yo utilizo la técnica de observar los fenómenos, a las personas, los elementos que quiero analizar, pero me apoyo de algunos instrumentos. Por lo tanto, genero una guía de observación, una, una lista de chequeo o una matriz de análisis. En este sentido, cuando yo voy a hacer una observación, por ejemplo, si quisiera observar cómo hacen el control de inventarios, yo no voy a ir a una empresa únicamente a observar o a pasear y a observar elementos, sino que yo voy a llevar una guía de observación, una lista de chequeo para poder determinar qué es lo que tengo que observar. ¿Qué medio podemos utilizar? Una observación simple, también podemos utilizar una observación sistemática. En este caso, la observación simple es cuando nosotros llegamos a la empresa y por medio de esa guía de chequeo vamos observando qué tipos de inventarios, cómo lo maneja, cómo lo registra. Y podría ser sistemática cuando nosotros nos apoyamos de algún tipo de video grabadora para poder grabar varios días o un par de días cómo generan ellos lo que es la las características de los controles de inventarios. Ya después se recopila ese video y se establece para poder realizar el análisis y la discusión de los resultados. La segunda técnica es la entrevista. Y nosotros acá utilizamos como instrumento una guía de entrevista. En este sentido, quiere decir que nosotros no vamos a ir a hacer una entrevista sin ningún tipo de diálogo, sino que llevamos una guía en donde podemos ir definiendo qué tipos de preguntas le tenemos que realizar a las personas sujetos de investigación. Esta entrevista puede ser libre o no estructurada, o puede ser dirigida o estructurada. Cuando es libre, no estructurada, utiliza preguntas generalmente abiertas, por eso se llama libre. Y cuando utilizamos una guía en el sentido de dirigida o estructurada, utilizamos preguntas de opción múltiple y algunas preguntas cerradas. Y se eliminan en gran parte las preguntas abiertas. También tenemos la técnica de la encuesta. Este tipo de encuesta utiliza como instrumento el cuestionario. Quiere decir que cuando nosotros decimos boleta, estamos hablando de un cuestionario, que es su nombre específicamente en metodología de la investigación. En este caso podemos tener entonces una encuesta administrada o autoadministrada, que es cuando hacemos la administrada.
Aquí en este caso nosotros le vamos haciendo las preguntas, solo que estas preguntas son más rápidas. Esto es lo que muchas veces sucede cuando vamos a un supermercado y nos preguntan frecuentemente si consumimos lácteos, qué tipo de lácteos consumimos, cuánto gastamos en lácteos, qué marcas de lácteos compramos. Entonces ese es un cuestionario solo que administrado. ¿Qué sucede con un cuestionario autoadministrado? Que en este sentido nosotros vamos a la empresa y le dejamos al gerente general o al gerente financiero la boleta para que él en su momento, cuando tenga disponibilidad, pueda llenar esta boleta y nos pueda dar los datos posteriormente cuando nosotros vayamos a recopilar este tipo de información. Luego también tenemos lo que es la técnica de las escalas. En este sentido, utiliza también un cuestionario, solo que a través de escalas. Más adelante en metodología 2 vemos los tipos de escalas que podemos tener, que son los medios que utilizamos acá. Las escalas de Likert o las escalas de Goodman. Solo para darles un ejemplo anticipado, cuando hablamos de las escalas de Likert, es cuando nos ponen diferentes tipos de mediciones para poder observar, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la calidad de servicio de un restaurante, las escalas de Likert utiliza excelente, muy bueno, aceptable, regular y malo. Ahí lo que vamos evaluando es la calidad de servicio en 5 parámetros. En su momento, en metodología 2, observaremos este tipo de escalas tanto de Likert como de Goodman. También tenemos la técnica de la psicometría. Esta técnica de la psicometría utiliza a través de los test psicométricos que lo utilizan frecuentemente los psicólogos, y esto es para poder hacer un tipo de observación de la conducta de las personas, y a esta se utiliza un medio proyectivo. ¿Por qué se le denomina proyectivo? Porque es la situación que podría presentar una persona en un momento determinado. Entonces, escalas psicométricas también se utilizan para lo que es la técnica y el instrumento de recolección de información. Luego también tenemos en este sentido a lo que le denominamos eh, los grupos de decisión. Estos grupos de decisión también son llamados los focus group, y en este sentido es cuando nosotros utilizamos un instrumento en el cual se van utilizando una guía de decisión o una guía de observación. Quiere decir que también utiliza instrumentos. Y como en estos grupos de decisión todas las personas se encuentran en un mismo ambiente, los medios que se utilizan para grabar la información o para obtener la información son grabadoras o videograbadoras, o también una persona que va llenando una bitácora para poder recopilar la información que se puede obtener de estos datos que tenemos por acá. En este caso, observen, tenemos 6 tipos de técnicas, y esos tipos de técnicas también tienen diferentes tipos de instrumentos para poderse utilizar. En este sentido, ustedes pueden seleccionar observación para un área, una entrevista para el gerente general y encuestas para los colaboradores. Quiere decir que en una misma investigación podemos utilizar 3 técnicas distintas, podemos utilizar 2 técnicas al igual distintas, o podríamos utilizar solo la entrevista o pudiéramos utilizar solo la encuesta. En el diseño que nosotros estamos utilizando, ustedes en este numeral deberán de colocar qué técnica van a utilizar, qué tipo de instrumento y por qué medio lo van a aplicar. Quiere decir que acá nosotros vamos a dejar escrito únicamente qué técnica, instrumento y medio. Todavía no realizamos la boleta, o sea, las preguntas que va a ir en cada uno de estos instrumentos que tenemos por acá. Solo dejamos definido estos aspectos que tenemos por acá. Por lo tanto, esta diapositiva les puede servir para poder generar esa información muy valiosa para que ustedes vayan llenando lo que le denominamos técnica e instrumento de recolección de información. Luego vamos a observar nosotros estas técnicas de recolección de información. Aquí en esta información vamos a encontrar los elementos sobre lo que es la observación, la entrevista y la encuesta, aspectos generales. En este caso, son las estrategias que sigue el investigador para recolectar la información.
Su aplicación depende directamente del tipo de estudio que se desarrolle. Las más usadas son la observación, la entrevista y la encuesta, que son las que vamos a obtener por acá, ¿verdad? Entonces depende de cada uno de nuestro tema de investigación. Sí podemos utilizar cualquiera una de estas que nosotros tenemos por acá para poder presentar nuestra información. Iniciemos entonces con la observación. Vamos a ver su clasificación, los tipos de instrumento que utiliza, las ventajas y las desventajas que también utiliza. En este caso, la observación es una técnica que consiste en visualizar y captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, situación o fenómeno que ocurra por la naturaleza o la sociedad. En este caso, ya decíamos que puede ser sistemática o simple, quiere decir que lo podemos aplicar de las dos maneras. La clasificación de la observación, según la intencionalidad de la realidad, puede ser simple o no participante, o podría ser participante. ¿A qué se refiere simple o no participante? Quiere decir que nosotros no participamos en el evento que estamos visualizando, solo vamos como simple espectadores y tomando las notas respectivas. Cuando es participante, es cuando alguna persona, por ejemplo, si estuvieran elaborando algún tipo de confección de una prenda de vestir, perdón, podría ser un pantalón y pudieran estar determinando cuál es el proceso y este proceso lo están ustedes observando, pero están participando también en la confección de este pantalón, que es el ejemplo. Según los procedimientos de aplicación, puede ser libre o no estructurada o también estructurada. En este sentido, estamos hablando cuando una observación generaliza la información visual de todos los aspectos y cuando es estructurada es cuando queremos observar detalles muy minuciosos y le brindamos un determinado tiempo para poder considerar estos aspectos que tenemos. ¿Qué tipos de instrumentos utiliza la observación? La observación estructurada utiliza una lista de cotejo, lista de frecuencia o también una escala de estimación. Y cuando utilizamos la no estructurada, es un poco más abierta, por eso tiene estos otros tipos de instrumentos. Es un diario de campo, libreta de notas, una cámara de video o también se puede utilizar una cámara fotográfica. Vean entonces de que no es únicamente de ir a observar cualquier tipo de aspecto, nos tenemos que apoyar de un instrumento y ese instrumento también tiene diferentes medios para captar la información que nosotros necesitamos. Ventajas de la observación. Es sencilla, se realiza en poco tiempo, bajo presupuesto, usadas en ciencias sociales como en ciencias naturales también. ¿Qué desventajas tiene la observación? Depende directamente de la preparación y el criterio del investigador. Y la segunda desventaja es que los datos son tomados exactamente cuando ocurren los hechos. Por lo tanto, hay que esperar a que ocurra el evento que nosotros estamos queriendo grabar. Entonces, acá ya tenemos el primer criterio que va a ser la observación. Ahora nos vamos a la entrevista. En este sentido, volvemos a observar su clasificación, los instrumentos, las ventajas y las desventajas que tiene la entrevista. La entrevista es una técnica exclusiva para las ciencias humanas basada en un diálogo o conversación. Es conveniente usarla cuando el número de informantes es pequeño. Aquí tenemos dos cosas importantes que cuando nosotros estamos visualizando documentos, estamos visualizando facturas, estamos visualizando, por ejemplo, los que son ingenieros agrónomos, cómo va el cultivo de algún tipo de plantación, no podemos utilizar la entrevista porque es exclusiva para lo que es las ciencias humanas, porque se utiliza un diálogo o una conversación. Y también un aspecto clave es este que tenemos aquí abajo, que lo podemos utilizar cuando el número de informantes claves es pequeño. En este caso, yo les diría que de 20 hacia abajo podemos utilizarlo. De 20 hacia arriba utilicemos la encuesta, que es un término un poquito más fácil de aplicar para el número de personas. La clasificación de la entrevista según la finalidad, va a ser una entrevista de investigación, diagnóstica, terapéutica, informativa, persuasiva, orientadora. En este caso se está utilizando acá la finalidad cuando hacemos la investigación
diagnóstica cuando podemos visitar a un doctor él nos está preguntando qué es lo que tenemos, ¿verdad? Terapéutica cuando visitamos a un psicólogo y nos da un tipo de terapia, una entrevista informativa cuando vamos a pedir información sobre algún puesto de trabajo o algún otro tipo de situación. Persuasiva cuando los abogados, por ejemplo, empiezan a cuestionar a algún presunto culpable sobre algún crimen o algún otro tipo de situación, entonces utilizan una entrevista persuasiva. O también podría ser una entrevista orientadora, como cuando nosotros entramos a la universidad y estamos buscando información, qué carrera sería la mejor para cada uno de nosotros. Según su estructura, puede ser estructurada o dirigida, semiestructurada y no estructurada. Cuando hacemos una entrevista estructurada y dirigida, utiliza preguntas de opción múltiple y también preguntas cerradas. Aquí cuando utilizamos la semiestructurada, utiliza un alto porcentaje de preguntas de opción múltiple cerradas y un porcentaje de un 10 o 15% de preguntas abiertas. Y la no estructurada utiliza principalmente un discurso con preguntas abiertas para que el entrevistado amplíe la información que nos desea contestar. También tenemos, según los participantes, podría ser individual o grupal, puede ser una entrevista individual y cuando hablamos que es una entrevista grupal es cuando estamos hablando de los focus group, los grupos focales, que es una entrevista a lo que se realiza a estas personas. ¿Qué instrumentos aplica la entrevista cuando es estructurada? Una guía de entrevista, utiliza una grabadora y también podría utilizar una cámara de video. Aquí, por favor, quisiera hacer un paréntesis cuando utilicemos la grabadora o la cámara de video. Antes de empezar a grabar, el entrevistado nos deberá dar la autorización para poder grabar, tanto lo que es por medio de una grabadora o como una videograbadora. En este caso, ustedes deberán pedirle la autorización y si él les da la autorización para grabar, lo podemos grabar. De lo contrario, tendrán que tomar las notas respectivas. Mucho cuidado con eso. Podemos también utilizar la no estructurada, utiliza la libreta de notas, también la grabadora y también la cámara de video con la misma observación de la autorización de poderlas aplicar en su momento. La entrevista también tiene ventajas. Una de las primeras ventajas que es cara a cara, incrementa la credibilidad de la información. Es dinámica, permite la improvisación. En este caso podríamos ir cambiando algunas preguntas según nosotros veamos la secuencia de la entrevista. También otra de las ventajas es que se puede profundizar los temas. Son pocos los entrevistados, menos de 20 para abajo, y capta las opiniones personales. En este sentido, como es una entrevista cara a cara, estamos viendo que hay más veracidad en la información. ¿Qué desventajas tenemos? La muestra debe ser pequeña, pues en este sentido solo se podrá utilizar cuando el grupo de sujetos de investigación es pequeño. El tiempo nunca alcanza, el entrevistado tiende a extenderse. En este sentido, si les gusta hablar a los entrevistados, acá podríamos tardar una hora y media, 1 hora 45 para una sola entrevista. Recoge opiniones de solo un grupo, no de toda una masa. Como vemos que la muestra es pequeña, entonces el tipo de información es más concreta. Y la opinión es decisiva en este aspecto. Cada uno de los entrevistados defiende su opinión en este sentido y es válido, ¿verdad? Nos vamos hacia la encuesta. En este aspecto también observamos la clasificación, los instrumentos, las ventajas y desventajas. La encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o de un tema particular. Aquí observen de que es un grupo o muestra de sujetos, ya aquí ya estamos hablando de una muestra, quiere decir que el número de personas es bastante grande, por lo tanto se debe de aplicar una muestra para reducirlo y poder medir la opinión sobre algún tema. ¿Qué clasificación tenemos? Hay una encuesta oral. Esta es la encuesta que yo les decía que se aplica cuando estamos nosotros en un centro comercial, en un supermercado. Es interrogatorio, perdón, de preguntas breves y precisas para hacer el tiempo de ejecución bastante corto. O sea que se utiliza una encuesta, solo que una persona
va dictando las preguntas para que sea más rápida la captura de información. También puede ser escrita, a la que nosotros estamos comúnmente acostumbrados y que le llamamos la boleta, pero es una encuesta. Se realiza proporcionando al encuestado un cuestionario para que personalmente lo llene cuando él tiene tiempo, cuando él tiene la disponibilidad de poderlo llenar. ¿Qué ventajas tenemos de la encuesta? La muestra puede ser bastante grande, en este caso se puede capturar información de muchas personas, porque tiene que ser bastante rápido. Reúne opiniones grupales, como el grupo es más grande, ya lo decíamos. Hay variedad de opiniones. El tiempo de recolección de la información es bastante corto. En este sentido, corto en el aspecto de que pasamos dejando nosotros la encuesta y posteriormente la pasamos llevando, pero en algunas oportunidades en el trabajo de campo nos ha sucedido que pierden la boleta, hay que volverle a dejar la boleta, después volvemos a llegar, no tenemos que el encargado de darnos la boleta, volvemos a pasar y ya nos entrega la boleta. Eso depende de cada uno de los entrevistados o encuestados que nosotros estemos aplicando. ¿Qué desventajas tiene la encuesta? Su estructura es estática, no hace profundidad. Acá si no se entiende la pregunta, pues decidirán contestarlas o no contestar las preguntas que tenemos. El procesamiento de los datos es complejo. A veces no se comprende qué quiso responder. Imagínense en una pregunta abierta, en una encuesta, que nos contestan y no sabemos nosotros qué criterio quiso decirnos en esa respuesta. Menor confiabilidad, porque hay menor confiabilidad, porque a lo mejor que si nosotros la pasamos dejando que nos la llenara el gerente financiero, se la da a la secretaria de la gerencia financiera y ella lo podría llenar. O a lo mejor, como no estamos nosotros presentes cuando ellos lo están llenando, pueden estar falseando algunos datos, pero esto se determina también cuando estamos determinando nosotros el nivel de error que tienen las investigaciones. Esto también se calcula, no vayan a tener problema acá. Mayor inversión en material, hay que imprimir las boletas o podría también utilizarse las fotocopias, pero utilizando también la tecnología, se está utilizando las encuestas y se están enviando por correos electrónicos, por WhatsApp, se han mandado también información a través de el Facebook para que nos puedan responder esto, lo podemos aplicar nosotros también. Muy bien, compañeros, antes de pasar a este tema, entonces una de las tareas que tenemos que realizar es determinar cuál va a ser nuestra técnica, nuestro instrumento y por qué medio vamos a recopilar la información. Por lo tanto, utilicen este video para poder analizar si aplica para ustedes la observación, la encuesta, la entrevista o podría ser un grupo focal también y explíquenlo adecuadamente. Les repito, no hacemos el cuestionario, no hacemos las preguntas, solo definimos qué es lo que vamos a utilizar para estos aspectos que estamos teniendo por acá. Ahora entonces vamos a pasar rápidamente al otro tema que tenemos este día, que es la población y muestra. Estamos corriendo un poquito con la presentación porque son dos temas de los que tenemos que hablar. Este tema que vimos anteriormente, la técnica y el instrumento, lo ampliamos, ya decíamos, a través del curso de metodología de investigación 2. Este otro que estamos teniendo por acá, que es la población y la muestra, también lo vamos a ampliar en metodología de la investigación 2. ¿Por qué? Porque acá en este curso de metodología 1 no nos da el tiempo para poderles explicar los elementos de las fórmulas, tanto finita e infinita que podemos aplicar y los elementos que lleva cada una de estas fórmulas. Por lo tanto, vamos a ir un poquito rápido con lo teórico para que ustedes conozcan generalidades de este aspecto, pero en el otro curso, metodología de la investigación 2, se amplía estos elementos que tenemos por acá. Este tema le denominamos población y muestra, por lo tanto. En este sentido, diremos dos aspectos importantes, que es la población. En este aspecto, la población de una investigación está compuesta por todos los elementos, personas, objetos que participan del fenómeno que fue definido, delimitado en la unidad de análisis de nuestra investigación. En este aspecto quiere decir de que nosotros definimos adecuadamente cuál es el grupo, cuál es la población que nosotros vamos a investigar. Cuando esta población es demasiado grande, entonces hay que aplicar una muestra
que va a ser significativa para el estudio que nosotros vamos a presentar por acá. Entonces, la población es lo general y lo que va a venir acá, es la muestra, es lo específico. También se le conoce como universo, solo que hace algunos años, ya varios años, se ha dejado de utilizar la palabra universo, porque el universo, los científicos ya descubrieron que no es solo un universo, sino que el universo es amplio. Y cuando nosotros estamos hablando en una investigación, no es tan amplio, aunque la población sí puede ser considerada de su tamaño, no llega a un universo que va a ser muchísimo más amplio. En este caso, entonces, observaremos sobre lo que es la muestra. Una muestra es una parte de la población. Quiere decir de que viene de lo general a lo particular o a lo específico. Es una parte de esa población. La muestra puede ser definida como un subconjunto de la población o universo. En este aspecto, para seleccionar la muestra, primero debe delimitarse las características de la población. Quiere decir, quiénes van a participar en la población para posteriormente utilizar y aplicar una muestra. Les decía que en este curso no vemos las fórmulas para determinar lo que es la muestra, más en el otro curso que es metodología 2 ya vemos estos elementos para que ustedes los conozcan detalladamente. Vamos entonces hablando de algunos otros elementos que implica la población y la muestra. Hablamos de la unidad de análisis. La unidad de análisis es cada uno de los elementos que constituyen la población, por lo tanto también están dentro de la muestra, a eso le llamamos unidad de análisis. Ejemplo entonces de una unidad de análisis pueden ser los alumnos, los maestros, los directivos, los expertos, los padres de familia, los empleadores. Acá quisiera detenerme, por ejemplo, si nuestro objeto de estudio, no objetivo, nuestro objeto de estudio es la Universidad de San Carlos, Centro Universitario de Occidente. Las unidades de análisis pueden ser varias. Imagínense, pueden ser los alumnos de cualquier tipo de carrera, los maestros de cualquier tipo de carrera, los directivos, los padres de familia, los empleadores. También quiere decir de que del objeto de estudio que se llama Centro Universitario de Occidente podemos tener varias unidades de análisis. Cada unidad de análisis cumple con los parámetros muestrales, quiere decir que llena las características que nosotros deseamos dentro de esta investigación. Otro elemento es la importancia de que sean muestras representativas. Una muestra representativa debe de contener todas las características de la población o universo para que los resultados sean generalizables. En este caso, más adelante explicaremos en el otro curso sobre lo que es la representatividad de las muestras, porque aquí sí tenemos que tener un debido cuidado para que realmente sean representativas este tipo de información. La muestra debe ser de un tamaño proporcional de la población. Quiere decir de que para eso utilizamos una fórmula y no nosotros individualmente determinamos un porcentaje. Preferentemente seleccionada por procedimientos aleatorios. Aquí vamos a hablar también sobre la aleatoriedad y la no aleatoriedad. En este aspecto, cuando hablamos de elementos aleatorios, quiere decir que todos los participantes tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Y cuando no son aleatorios, acá no todos los participantes pueden ser seleccionados. Muy bien, pasemos entonces a las técnicas aleatorias. En este caso, en las técnicas aleatorias, todos los elementos de la misma población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Aquí veíamos, ninguno puede ser descartado, sino que entra a un tipo de información en donde todos tienen la misma posibilidad. Se debe utilizar fórmulas para determinar este tipo de muestra. Entonces, cuando utilizamos técnica aleatoria, estamos utilizando muestreo. La información es objetiva y los resultados son representativos como un conjunto de información. Quiere decir de que cuando utilizamos una investigación a través de muestras aleatorias,
el tipo de información es bastante objetiva y son representativos los datos que nosotros tenemos por acá. Ahora vayámonos al otro elemento que son las técnicas no aleatorias. En estas muestras no aleatorias, la elección de los sujetos dependen de la decisión del investigador. Vean acá la gran diferencia que tenemos por acá. Acá todos los sujetos o personas o población puede tener la probabilidad de ser seleccionadas para la investigación. Acá las no aleatorias dependen de la decisión del investigador. En este sentido, buscando que estas personas o estos elementos para la investigación cumplan con las características que él desea para su investigación. No se utilizan fórmulas para determinar la muestra. Acá no se utilizan fórmulas entonces. Los sujetos son seleccionados por ciertas características específicas y no son representativos en conjunto. Quiere decir, de lo que opina una persona, la otra podría estar opinando completamente diferente, por lo tanto no son representativos como conjunto. Lo que sí son estos resultados cuando las técnicas son aleatorias, los resultados son representativos como conjunto que tenemos por acá. Muy bien, voy a regresar acá. En este sentido, ¿podemos utilizar las dos? Sí podemos utilizar las dos. Aquí entonces depende del número de sujetos de investigación para poder determinar si yo voy a utilizar aleatorias o no aleatorias. Depende de ese número de sujetos de investigación. ¿Las dos investigaciones son buenas? Sí, las dos investigaciones son muy buenas. ¿Por qué? Porque presentan los resultados en un momento dado de los criterios que nosotros estamos buscando sobre las variables de la investigación. Avanzando con esta información, entonces, iniciemos a ver los tipos de muestreos aleatorios. En primer lugar, veremos un muestreo aleatorio simple. En este aspecto, puede utilizarse dos procedimientos para el aleatorio simple. Empleo de lúmenos aleatorios o de un programa de computarizado de selección aleatoria. Pues el procedimiento es que en primer lugar se hace un listado de todos los elementos que conforman el universo con un número clave que los identifique individualmente. Luego se hace una selección de sujetos a través de un programa de cómputo o bien con el apoyo de tablas o números aleatorios. ¿Qué sucede acá con este muestreo aleatorio? En todos los muestreos aleatorios, primero tenemos que aplicar la fórmula. Hagan de cuenta que sean 200 sujetos de investigación. Y cuando aplicamos la fórmula nos dice de que tenemos que investigar a 80 de esos 200 sujetos. Muy bien, ya tenemos el número de 80, pero ¿cómo vamos a sacar a esas 80 personas seleccionadas? Como estamos utilizando un muestreo aleatorio, tienen toda la misma posibilidad de ser elegidos. Por lo tanto, colocamos los números aleatorios en una computadora con nombre Juan, Pedro, Mario, Carlos, Alberto, Pablo, José y todo esto. Entonces ahí tenemos 200 nombres. Por lo tanto, vamos sacando 80 nombres de ellos, para lo cual utilizamos una computadora, podemos utilizar una calculadora y aquí nos van a ir apareciendo los 80 papelitos de las personas que tenemos nosotros que investigar. Por eso es un muestreo aleatorio simple. Podemos utilizar entonces también el segundo tipo de aspecto, que va a ser a través de empleo de papeletas. Se anotan los nombres o el número clave de los que los identifican, luego se depositan en un recipiente del que se irá sacando al azar hasta cubrir el número establecido por la muestra. Aquí utilizamos entonces computadoras, calculadoras para que nos den los números claves. Seguimos con el ejemplo. 200 sujetos de investigación. La muestra nos definió que eran 80 los que teníamos que establecer. Metemos 200 papelitos, ya sea con los nombres o con un número clave, y los colocamos en un depósito. En esto podría ser una tómbola, podría ser una cajita, los 200 papeles, y le pedimos a una tercera persona, a la esposa, a la novia, al hijo, al papá, que vayan sacando 80 papelitos y que vayan moviendo la tómbola. Esos 80 papelitos son a los quienes vamos nosotros a investigar. Vean que es un muestreo
aleatorio. ¿Por qué? Porque no manipulamos como investigadores la información, sino que utilizamos una manera simple de sacar papelitos y ahí ya tenemos a los 80 participantes. Luego tenemos un muestreo sistemático. Se requiere establecer un intervalo que permita seleccionar unos elementos y desechar a otros elementos. En este caso, la fórmula que se aplica para el muestreo sistemático es N, que es población, N mayúscula población y N minúscula muestreo. Se divide la población entre la muestra. Hagamos de cuenta el ejemplo, entonces, eran 500 personas de la población. La muestra nos identificó que tenemos que investigar a 100. Por lo tanto, el intervalo que vamos a utilizar es de 5. Por lo tanto, en este intervalo de 5 quiere decir de que nosotros esos 500 papelitos vamos a ir de 5 en 5 para poder definir quiénes son a quienes tenemos que investigar. 5, 5, 5, 5 hasta llegar a cubrir el número de 100 papelitos de estos 500 que era la población que nosotros utilizamos acá. A eso le llamamos un muestreo sistemático. Luego tenemos un muestreo estratificado. En este caso, cuando la empresa es grande o la institución es grande y está compuesta por estratos naturales, conviene utilizar esta técnica. Esto garantiza que la muestra contenga elementos de todos los estratos. El muestreo estratificado puede ser proporcional o no proporcional. En este caso podría ser una empresa que tenga el departamento financiero, de recursos humanos, de mercadotecnia. Y imagínense que en cada uno de estos departamentos sean 50 personas. Por lo tanto, nosotros utilizamos un muestreo estratificado para poder determinar de cada uno de los departamentos un número específico de personas para que sea equitativo. Mientras más grande sea el departamento, más personas van a participar en el muestreo. Mientras más pequeño sea el departamento, menos van a participar en el muestreo que estamos nosotros aplicando por acá. A eso le llamamos el muestreo estratificado. Solo que vamos a poder tener proporcional y no proporcional. Aquí lo vamos a observar también dentro de estas características. ¿Cuándo va a ser un muestreo proporcional estratificado? En este sentido, el muestreo estratificado proporcional supone que los estratos contienen diferentes números de elementos, unos más grandes y otros más pequeños. Por lo tanto, la cantidad de elementos de cada estrato será diferente y proporcional a su tamaño. Pongamos acá otro ejemplo, por citar la Universidad de San Carlos, Centro Universitario de Occidente. Las carreras que tienen más personas, más estudiantes, es medicina, derecho y ciencias económicas. Más o menos en cada una hay 6.000, 7.000 y 8.000 estudiantes. Y en otras carreras hay menos estudiantes. Por ejemplo, en humanidades llegarán a unos 500, 1.000 estudiantes, pongamos 1.000 estudiantes. En lo que es arquitectura habrán unos 800 estudiantes. Por lo tanto, dependiendo de ese número, por ejemplo, que medicina sean 8.000 estudiantes, el número será más grande. 7.000 en lo que es derecho, el número será también grande, solo que más pequeño que lo que es medicina. Económicas, que tiene 6.000, también será un número más pequeño comparado con medicina y derecho. Y si hablamos entonces ya de humanidades, será mucho más pequeño y también lo que es arquitectura será más pequeño. Ese se llama un muestreo estratificado proporcional, según el tamaño de cada una de estos tipos de unidades de análisis. También tenemos el muestreo estratificado no proporcional. En este caso, ¿qué es lo que sucede? En este sentido, para aplicar el muestreo estratificado no proporcional, simplemente se divide el tamaño de la muestra entre el número de estratos. Por lo tanto, cada estrato aporta el mismo número de sujetos independientemente de su tamaño. Hagamos de cuenta que sean estas 5 carreras y tenemos que investigar a 500 estudiantes universitarios. Entonces ya no lo dividimos por el tamaño de cada una de las divisiones, sino que decimos 100 para medicina, 100 para derecho, 100 para lo que es económicas, 100 para humanidades y 100 también para lo que va a ser arquitectura. Entonces este es el no proporcional.
En este sentido, entonces, antes de pasar a procedimientos no aleatorios, acá tenemos que hacer en la determinación de nuestro diseño de investigación la clasificación. ¿Qué tipo de muestreo vamos a utilizar? ¿Muestreo aleatorio o muestreo no aleatorio? Y definir de los diferentes tipos de muestreo, si va a ser muestreo simple, estratificado o podría ser sistemático. Y si va a ser estratificado, va a ser proporcional o no proporcional. Entonces acá nuevamente dejamos explicado qué es lo que vamos a utilizar. Todavía no determinamos la fórmula, por favor. Solo estamos explicando qué es lo que vamos nosotros a estar realizando en nuestra investigación. Muy bien, compañeros. Ahora pasaremos a la otra información que tenemos por acá, que es el procedimiento de muestreo no aleatorios. En este aspecto, el no aleatorio, como bien recuerdan ustedes, es porque se hace a través de la intención del investigador. Él define quiénes van a participar en el tema de investigación. En este sentido, aquí vamos a poder observar diferentes tipos de muestreo que también aplica para los procedimientos no aleatorios. En este aspecto, estas investigaciones son importantes porque se busca a los informantes claves. Quiere decir de que acá reúnen mucha calidad de información y por eso el investigador selecciona a cierto tipo de personas. Esta va a ser la clave que vamos a tener en este tipo de muestreo no aleatorio, que es la calidad de información y de los informantes claves que tenemos por acá. En este sentido, iniciemos entonces con el primer tipo de muestreo. Va a ser un muestreo por cuotas. Una vez establecido el tamaño de la muestra, se define la unidad de análisis típica o representativa y se eligen los elementos que tengan las características descritas hasta completar una cuota o número indicado para la cuota. En este aspecto, considerarles de que el investigador lo que determina es poder definir, muy bien, vamos a investigar a 20 personas de sexo masculino que tengan de 40 a 50 años de edad y que sean auditores graduados. Y también vamos a utilizar 20 personas sexo femenino de 40 a 60 años que sean también auditoras. Aquí estamos llenando una cuota. ¿Quién decide esa cuota? La decide el investigador según la calidad de la información que quiere él recopilar. Otro tipo de muestreo, en este no aleatorio, es el muestreo intencional. El investigador selecciona intencionalmente los elementos que constituirán la muestra. Este procedimiento puede dar muestras altamente representativas o bien poco representativas. Esto dependerá de las habilidades que tenga el investigador. Vean acá una muestra intencional. Quiere decir a quién le interesa que respondan la boleta o la entrevista según la investigación que está teniendo en cuenta. En este caso, el ejemplo podría ser, muy bien, quisiera que nos respondan la boleta los egresados de la maestría en administración financiera. Y en este caso, que actualmente se encuentren trabajando como gerentes de alguna empresa, como en el puesto de gerente financiero. Entonces ahí ya tenemos un muestreo intencional. Yo determino la intención de la investigación que estoy realizando. También podemos tener el muestreo accidental. Vean el nombre, solo el nombre dice ya qué es lo que está sucediendo acá. La muestra es seleccionada de manera accidental sin que haya de por medio criterios específicos. No hay nada que nos asegure que los elementos seleccionados sean típicos y en este sentido se selecciona únicamente a las personas que en el momento están en el lugar en donde yo voy a pasar la boleta. ¿Cómo podría ser el ejemplo? Podría ser de que ustedes quisieran investigar algún tema de administración financiera y quisieran que las cortes de los maestrantes en financiera respondieran esta información. Determinado sábado llegan a la universidad y quienes estén presentes de la maestría en administración financiera serán los que respondan esa boleta.
En un aula hay 15, en el otro aula hay 20 y en el otro aula hay 12, por ejemplo, ellos serán los de esta muestra. ¿Por qué? Porque es un muestreo accidental. Según el criterio que yo utilicé para recopilar la información, voy a aplicarlo y por eso se denomina muestreo accidental. Luego tenemos un muestreo casual, perdón. También se le llama muestreo voluntario. Se le pide voluntarios para conformen la muestra. No hay nada que asegure que la muestra sea representativa. En este sentido, comentarles que ese muestreo casual es este tipo de muestreo voluntario de las personas y lo que nosotros hacemos por acá es determinar alguna estrategia. Esto lo hicimos con un estudiante hace un par de años, también en la maestría, solo que fue en la maestría de recursos humanos. Se llegó el día sábado y se invitó a cada una de las tres cohortes de maestría de recursos humanos a que pudieran pasar al aula número 5, me recuerdo que era, y que de un horario de 10 de la mañana a 12 de la mañana se iba a estar pasando una boleta para medir la motivación que tenían los maestrantes para cursar este tipo de maestrías. Por lo tanto, se les indicó que a los que participaran de 10 a 12 se les iba a dar una pequeña refacción que constaba de un sándwichito y un cafecito o un té y que mientras llenaban podían refaccionar de una vez. Por lo tanto, se les pidió voluntariamente que los que quisieran participar pasaran a tomarse su refacción y a llenar la boleta respectiva. Un muestreo casual. Esto aplica también, solo que hay que utilizar los criterios adecuados para poder tener la investigación. Tenemos también el muestreo bola de nieve. En este aspecto, para seleccionar este tipo de muestra, se recurre a ciertas personas que a su vez conocen a otras. Se emplea cuando no se conoce o no es fácil identificar a los sujetos. En este caso, por eso se llaman bola de nieve. Primero se identifica a una o a dos personas y estas dos personas dan el nombre de otras personas para poder ir llenando esta bola de nieve y que vaya creciendo según el número de participantes y poder tener la información que nosotros tenemos por acá. Se me ocurre el ejemplo lo que sucedió cuando estuvo acá la guerrilla en Guatemala, que alguno en una investigación quisiera establecer eh, cuáles fueron los motivos por los cuales participaron en la guerrilla. Recuérdense que esto no salió a luz pública, quiénes eran parte de la guerrilla y quiénes no eran parte de esta guerrilla. Por lo tanto, se podría identificar a una o a dos personas que creamos o que estemos seguros de que participaron en este movimiento y poderles pasar la boleta. Y estas personas, ya sabiendo cuál es el objetivo de nuestra investigación, nos podrían dar el nombre de una o dos personas más y así va creciendo este tipo de muestreo que se le denomina bola de nieve. También es muy asertivo poderlo utilizar. En este sentido es porque dentro de ellos sí se conocen, aunque nosotros como investigadores no los conozcamos perfectamente. También tenemos el muestreo de informantes claves. En este aspecto diremos entonces que los informantes claves, dependiendo del tema de investigación, hay elementos de la población que poseen información más veraz y confiable. Por eso se llaman informantes claves, porque tienen información veraz y confiable y por eso los necesitamos dentro de nuestra investigación. Estos elementos se les conoce como informantes claves y es importante recurrir a ellos, perdón. Esta muestra, aunque no es representativa, sí les es muy confiable. No es representativa en el sentido de que no es un número tan grande, ya lo decíamos. Esta muestreo no probabilístico no muestra, no busca un número grande de informantes, sino que informantes exclusivos. Por lo tanto, esta muestra sí es muy confiable porque ellos tienen esa información tan importante que nosotros necesitamos en nuestra investigación. Y por último, entonces, tendremos lo que le denominamos procedimientos mixtos. ¿Por qué procedimientos mixtos de información? Porque en este sentido podemos utilizar los dos aspectos que ya observábamos nosotros por acá.
Pueden combinarse técnicas aleatorias con técnicas no aleatorias. Si en una investigación se tienen varias muestras de alumnos, docentes, expertos, padres de familia, cada una de estas muestras puede ser conformadas con técnicas distintas y combinarse entre sí. Por ejemplo, volvemos a la Universidad de San Carlos, al Centro Universitario de Occidente. Quisiéramos investigar a los alumnos son muy grande el número, por lo tanto necesitaríamos utilizar un muestreo. Como son muchas carreras, podríamos utilizar un muestreo sistemático, dependiendo del tamaño de cada una de las divisiones, utilizar un número adecuado según su tamaño. Docentes, podríamos utilizar informantes claves en este aspecto porque son personas que sí conocemos y entonces queremos determinar quiénes podrían ser estos informantes claves. Ya tenemos otro tipo de muestreo. Expertos, podríamos utilizar expertos, por ejemplo, en pedagogía y aquí podríamos utilizar la bola de nieve. Entonces ubicamos un experto en pedagogía, el que nos dé el nombre de otro, el nombre de otro y va creciendo la información. Padres de familia, imagínense, al igual que los alumnos, son bastante grandes. Entonces aquí podríamos utilizar un tipo de muestreo y podríamos utilizar un tipo de muestreo aleatorio simple. Vean que de estos cuatro tipos de unidades de análisis ya aplicamos a cada uno de ellos un diferente tipo de procedimientos de muestreo y por eso se denomina un procedimiento de muestreo mixto. Muy bien, compañeros, con esta información terminamos los dos temas del día de hoy. Tenemos que hacer, por lo tanto, en nuestro diseño de investigación, la determinación de la técnica e instrumento y el medio que vamos a aplicar para poder hacer nuestra investigación. Solo la explicación. Y luego vamos a proceder a determinar nuestra población y nuestra muestra, indicando si va a ser un muestreo probabilístico o no probabilístico y de esos tipos de muestreo, cuál va a ser el que vamos a aplicar en cada uno de los dos, a través de una explicación. Estoy para servirles, qué gusto saludarles, que estén bien y nos vemos el día sábado para ampliar la información. Feliz tarde para todos.